era muy malo jugando al fútbol, entonces ir a jugar a la pelota con los otros pibes me aburría mucho porque no ligaba una. Aprendí a leer con las revistas del Pato Donald y Superman. Y bueno, después empecé a dibujar y a hacer muñequitos de plastilina y hacía las historietas dibujadas de esos personajes, con guiones que tomaba prestados de la revista de D'Artagnan, Fantasía, que ya leía esas revistas de grandes. Entré a laburar en una empresa de cosméticos, haciendo cajas, qué sé yo, y un día me entero de que había un departamento donde producían el folleto para salir a vender. Ahí aprendí a armar como Empezaste a hacer los folletos finalmente. Sí, sí, armaba originales como se hacía antes, con fotolito, con cemento de contacto y solvente. Bueno. ¿Y la tipografía cómo la hacían en ese momento? Se pedía a una casa que yo la llevaba como cadete, el pedido de tipografía, y te daban en papel fotográfico, había que recortarlo, pegarlo, tenías que poner los acentos así a mano, a veces las correcciones. Qué diferente. Sí, sí. Entonces estaban empezando a llegar libros españoles sobre cómics underground de Estados Unidos. Y yo compré uno de Robert Crumb. Y yo me quedé loco. Era lo que yo quería hacer. Porque él mezclaba animalitos, hacía los animalitos de los dibujitos animados que yo veía cuando era chico, el gato, qué sé yo, pero hacía, no sé, matando a una mina que es un pájaro, ahorcándolo. Entonces era una conjunción bárbara, porque era rebelde y era lindo el dibujo, además. Bueno, le empecé a afanar a Robert Crumb, que hacía muchas rayitas, las tramas eran muchas rayitas. Una forma de aprender. Claro. En el 83 empecé a publicar en una revista Feriado Nacional, se llamaba. En Fierro. Qué buen comienzo también. Sí, porque conocí a Juan Sasturain, que era el director de Fierro en esa época, en una época de él que no tenía laburo, laburó en los cosméticos ahí como compañero mío, redactando cosas del folleto. Entonces, obvio, yo le mostré historietas, él se interesó, y cuando empezó en Fierro me convocó. Y bueno, hice una historieta bien al estilo Crumb, que eran todos animalitos, se llamaba Lorenzo y la Brigada Metalúrgica. Mientras tanto, yo empecé a trabajar en humor, en la editorial, en Sex Humor, para más datos. Hacía máscaras de color. ¿Qué hacía? Ahí está. Que se hacían también a mano, o sea, no había computadoras en esa. Pintaban las ilustraciones, digamos. Claro, venían los chistes de todo el mundo, yo le ponía... ¿De quién? Y qué sé yo, de Rep, de Grondona Guay, de Tabaré. Yo le ponía un papel calco encima y con marcadores de alcohol les hacía este grisado, este 20% de negro, 30% de amarillo, y coloreaba, digamos. No sabía cómo se coloreaba con un papel. Un papel calco. Eso se lo daban al que hacía las películas y él hacía como si fuera otra película. Claro, se hacía una película de negro, una de amarillo con los grisados y otra de negro, ponele. Y estaba con Mike, O'Keefe, Jorge Sansol, Fortín, 12, Colazo, todos laburaban ahí haciendo tareas también de diagramación. Y bueno, y veía, tenía mis manos originales diferentes de todos los mejores, para mí eran los mejores. De la historia argentina. Sí, sí, los mejores humoristas del momento, por lo menos, estaban ahí, porque era humor, esa editorial era como un imán que pasa eso, o sea, todos quieren ir a la mejor revista. Tengo ahí un libro de Disney donde veía los dibujos animados como, claro, en unas curvas era más ancho, entonces tenía como un volumen la línea, sin tener volumen, sin hacerle ninguna rayita ni nada. Entonces un día en un tablero donde yo laburaba, yo se lo presté a Rep para que termine de pasar a tinta su historieta,
y se dejó el plumín ahí, se lo olvidó y se fue. Y yo lo tomé prestado y me puse a practicar y me encantó. Y como eso aprendí un montón de cosas. Por ahí laburaba. ¿Era divertido trabajar en humor? Divertidísimo era. Era una explosión, era como una usina de ideas todo el tiempo. Y después entré en Villiquen. O sea, otro código totalmente distinto. Ahí yo no era tan divertido laburar. Pero bueno, era lindo trabajar para chicos. Uno como que me tuve que reinventar un poco los códigos, porque estaba de sexo humor, de dibujar tetas, tenía que dibujar nenes, encima con el código Villiquen, que tenían que ¿Cómo ser... es el código Villiquen? ¿O cómo era? Y no podían ser muy feos. Tengo un ejemplo, en una época con una compañera, Silvina Reinaudi, se lo dieron a ella un suplemento Vichy para jardín, para el nene de jardín de esa edad. Inventamos una historieta que era una pandilla de chicos y llevamos el proyecto y había una nena, era un barrio, y era una nena que había una nena coreana, que había muchos coreanos, y Vichy, el protagonista, era feo, le faltaba un diente, tenía la nariz puntiaguda, y no nos corrigieron. La nena, si bien tenía el pelo así flequillito y lacio, pero ya no era coreana, y Vichy tenía la nariz redondita, el diente ya le había crecido, y el pelo lo tenía menos desordenado que antes. Este es mi estudio, digamos. Tu estudio. Donde produzco mis dibujos. ¿Tenés una Wacom? Me pude comprar esta. ¿Cómo se llama? Una gran inversión, una Cintiq, que me facilita mucho el laburo y es un lindo chiche. Siempre digo, es una caja de pinturitas grande y cara. Bueno, ¿Haces los bocetos todo acá o haces bocetos en lápiz? Mira, hago bocetos en un papelito cualquiera, en los post-it, se llaman los papelitos cuadrados. Sí. Hago así, lo escaneo y lo pongo acá a lo grande y después lo empiezo a elaborar en otra capa. ¿Un papelito así chiquito? Sí. Coloreo, paso a tinta y hago en otra capa, le hago el grisado. ¿Pero por dónde empezaste ahí? No, y ¿Para empecé, la tinta? no, con un azul, elegí un azul de acá, hice el boceto, después hice como un dibujo así en negro más terminado. El azul en línea. Sí, eso yo lo mando para que me lo aprueben y cuando viene me hacen correcciones y esta es la más gorda, esta es la pierna más flaca, ya lo paso a tinta prolijamente. ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora estoy haciendo una colección para una editorial de Inglaterra de cuentos de Charles Dickens. Son 10 libros que la verdad los primeros, este es el tercero que estoy haciendo, es Historia de dos ciudades. Hice un cuento de Navidad y la verdad que me costó mucho porque es otro universo, aparte Inglaterra, en la época victoriana, los trajes. ¿Tuviste que hacer una investigación? Y vi un montón de películas en YouTube, de películas muy antiguas inglesas para sacar la ropa, las caras, porque tienen unas caras especiales. Y de un cuento de Navidad, por ejemplo, había hecho un personaje, el personaje principal, que es un viejo avaro, y no me cerraba, hice medio libro, dibujé y no me cerraba, y se me ocurrió hacerlo a Pepe Soriano, y él nunca lo supo. ¿Está por ahí? Sí, ese sí, te lo puedo mostrar ya mismo. Ellos trabajan muy diferente a cómo se trabaja acá, y trabajan con mucho tiempo, y hacen muchas pruebas, y la verdad que es un trabajo agradable, es un trato muy agradable. Muy inglés. Sí, pero la verdad que son re amables. No sé, este mes tuve problemas personales, qué sé yo, y te escriben muy, muy sentidos, como que no son amigos, son empleadores, pero empleadores buenos. O sea, lo que a mí más me gusta hacer son historietas.
hace 2015 sacamos este libro con Maicas, que es de historietas negras, de humor negro, qué sé yo, muy porteñas y de humor negro. Y mi sistema de laburo era, yo hacía el lápiz, la página en lápiz, y después calcaba, ponía otra hoja, pero hoja... No lo hiciste en digital. No, No. papel de fotocopia, no uso papel ni especial ni nada. Paso Las a líneas que tinta. haces parece que fuera grabado, silografía por la cara y no. Sí, soy bastante, a veces... ¿Eso con pluma lo trabajas? Sí, todo es pluma. Y lo pasaba a tinta, después lo escaneaba y terminaba los grises, se lo daba en el Photoshop. Y lo último que hicimos de historieta es en una muestra que hicieron de los 100 años de Bergman. Un amigo, Raúl Manrupe, nos convocó para hacer una historieta y se nos ocurrió hacer una historieta donde Bergman manejaba un taxi acá. Y acá en Argentina. Claro, y de los pasajeros, las historias que le contaban los pasajeros, como siempre dicen que los taxistas son un poco psicólogos, con sus historias hizo toda su carrera de películas recreando eso, los títulos o las historias. Y ahora voy a participar en un proyecto con mi esposa Irene Bley para hacer un corto de animación. Me dieron el puesto de director de arte y bueno, me tiene un poco ansioso y un poco asustado porque es algo que no hice nunca, pero... Desde que entré a tu estudio vi un montón de muñecos. Sí. Que están por toda la casa. Es otra... Contanos sobre eso. Bueno, como dije al principio, de chiquito dibujaba y hacía muñecos de plastilina. Y una vez en Sexhumor salió una oportunidad de ilustrar una nota. En esa época habían venido, no sé, en la rural, una muestra que se llamaba Los dinosaurios están vivos, que eran estos muñecos que después hubo muchos en Tecnópolis y qué sé yo, pero eran los primeros, eran muy duros, eran un pedazo de cartón, de papel maché que movía la boca así, con un disco que hacía... ¡Oh! Entonces íbamos a hacer parodias de dinosaurios con temática sexual, cómica, de Sexhumor, y yo les digo, ¿y si los hacemos con plastilina, los muñecos van a quedar? Oh, sí, qué bueno. Bueno, lo propusimos, aceptaron. Y después salió la posibilidad de hacer las tapas de Sexhumor. Durante bastante tiempo hice las tapas. Tenía que hacer una tapa por semana. Hacía caricaturas, hay una que ahí tengo dando vueltas que... Esa la tenemos que ver. Sí, que la vemos después, que es Sofovich, cuando no sé, que había asumido la dirección del jardín botánico, algo así, y estaba Sofovich y había unos gatos ahí en la puerta y puse un alambrado eso de gallinero para hacer las rejas. Y laburábamos con un fotógrafo muy bueno, Eduardo Grossman, que tenía una cámara así de placas grandes. Y no sé, bueno, y ahí aprendí a hacer más cosas, qué sé yo, usar glicerina, usar humo para dar efectos. Y bueno, o sea, mi escuela siempre fue el laburo. Y después con los muñecos, ¿seguiste usándolos en Villiquen? En Villiquen hice algunas ilustraciones de cuentos y entonces empecé a usar una masilla Parsec, que se endurece, y empecé a usar mucha cinta de mascarar, cinta de pintor, que se podía pintar con acrílico perfectamente. Con lo corpóreo trabajé mucho tiempo en Villiquen, haciendo este tipo de muñecos, ponele, apelando al reciclado de cosas. Este, por ejemplo, es una pizarra. Bueno, esto es una lata, acá adentro iban los marcadores para escribir en la pizarra, y la pizarra está hecha con cajitas de cassette, que es una forma también de sacármelas de encima. Y una vez dando un taller en Pilar,
vino un nene y en la otra clase dijo, mira lo que yo había hecho con mi mamá, y me trajo una cabeza de dinosaurio. Yo digo, qué buenísimo que alguien lo haga, porque uno no se imagina, como cuando uno dibuja no se imagina quién lo ve. Así como vos copiabas cuando eras chico algunos dibujadores, después muchísimos te habrán copiado vos como chico. Tal cual, ojalá, mira, es lo más lindo que me puede pasar. Con los muñecos también de reciclado, se me ocurrió incorporarle movimientos, como se llaman autómatas, que con un pequeño mecanismo se mueven. Este Pinocho, por ejemplo, que está hecho con un tubo de papel de cocina y cartón, qué sé yo, alambre, nada, se me ocurrió que tenga este movimiento. Pepito Grillo. Pepito Grillo que le hace acrobacias agarrado de su nariz, y a Pinocho no le gusta mucho, por eso tiene esa cara de enojada. Este, por ejemplo, era para una nota de la revista de La Nación, que era una nota sobre los enanos de jardín que estaban desapareciendo, y bueno, se me ocurrió hacer como una manifestación de enanos de jardín que reclamando por sus derechos. Esto es de Villiquen, por ejemplo, que es un valero Frankenstein, donde hay que invocar el cerebro, que es mucho más chico que la cabeza, en el cráneo vacío. Traté de hacer con movimiento muñecos, también siempre usando el reciclado, cartón, qué sé yo. ¿Esto lo usaste para alguna publicación? Esto es Villiquen. Esto, o sea, se mostraba el producto terminado y después un paso a paso cómo lo tenían que hacer los chicos. Y a mí siempre me gusta contar historias. Cuando ilustro un libro, yo quiero que se entienda sin tener que leer el textito que va al costado, que cuente algo. Para mí ilustrar es una palabra muy grande. Yo soy dibujante.